Recuerdo que mi abuelita tenía una Biblia y cojo la Biblia y la bato en la cama, la tiro, golpeo la cama y le digo al Señor, mira, si tú eres real, te doy 5 segundos para que tú me lo demuestres. Padre amado. ¡Qué arrogancia! Y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4. Y solo en el 4 me quedé. Se me desapareció el piso, se me desaparecieron las paredes. Dios mío. Se me desapareció todo. A mi hijo me lo fueron a robar en una cruzada, una bruja. Wow. 2 veces. Yo predicando y la bruja entró en el cuarto a llevarse a mi hijo. Santo. Gracias a Dios, Dios movió un profeta que fuera al cuarto a vigilar al niño. Entonces, la niña de nosotros nos las levantamos, la del medio, mi esposo llegó y vio cuando la levantaron en el aire, la sacaron de la cama, mi niña dormida, Sí. siendo una bebé, y la tiraron al piso. Sí. Entonces, sufríamos ataques constantemente. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, tu familia de una manera muy especial. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla a través de tu plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en la parte este de República Dominicana, en tu segmento Testificando con Excelencia, y con nosotros hay una mujer de Dios en esta hora, una mujer que porta una palabra de poder y tiene la evidencia del reino sobre su vida. Por eso yo quiero que usted comience a compartir rapidito este link con sus amigos, con sus familiares, por el Facebook, por el Instagram, por el TikTok, por el WhatsApp, por todas tus redes sociales. Esta es una manera de evangelizar. Envíale el link a alguien más para que pueda recibir la palabra del Señor. Estoy seguro que habrá salvación, habrá liberación, habrá sanidad, milagros extraordinarios. Vamos a vivir por medio de la palabra que Dios ha puesto sobre la ungida que está con nosotros aquí en este momento. Yo quiero permitirle a la pastora que se presente a cada uno de ustedes. Mucha gente la conocen y otros la van a conocer en este preciso momento. Pastora, Dios le bendiga. Bienvenida a Excelencia Cristiana Televisión. La gente quiere conocerla. Muchas gracias. Bueno, me llamo Lisneide Font, soy pastora. Actualmente tenemos una iglesia en el área de Tampa, en Florida. Pero antes de eso, que solo de eso hace unos aproximadamente 2 años y medio, estábamos pastoreando en Cuba con un ministerio allá por 13 años. Wow. Así que ahí vamos para la gracia del Señor. Mi esposo y yo hemos fundado varias iglesias, tenemos muchas iglesias en el país, en Argentina, en el Ecuador, en Puerto Rico, en diferentes lugares. Gloria a Dios. Y pues para la gloria del Señor ahí estamos. Gloria a Dios, tremendo, tremendo. La pastora Lisneide Font, hoy aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Hay muchas personas que ya la conocen por la trayectoria, las redes sociales, han visto sus prédicas, han visto las administraciones, y la gente siempre quiere conocer un poquito más, ¿verdad?, del que ministra la palabra. ¿De dónde viene la pastora Lisneide Font? ¿Qué usted recuerda? ¿Qué le contaron a su padre? Cuéntenos un poquito. Bueno, soy cubana, nací en Cuba, crecí en Cuba, me casé en Cuba, di a luz a mis 3 hijos en Cuba, comenzó el ministerio en Cuba. Pero vengo de un hogar que no era cristiano. O sea, nadie en mi familia era cristiano. Wow. Había un cierto conocimiento del Señor, pero yo diría que muy básico. El eso de que de vez en cuando vamos a la iglesia. Pero mi abuelita sí creía en Dios, cree en Dios. Y ella jugó un papel importante en mi vida. Cuando nací, pues recién nacida, me llevaron a la iglesia, me presentaron al Señor. Y crecí en una iglesia nazareno. Fui la típica niña que la abuelita llevaba los domingos a la escuela dominical de mano, que participaba en los coros, que participaba en las actividades de la iglesia, pero que no conocía a Dios. Wow. O sea, que iba a la iglesia, pero que no conocía a Dios. Que participaba en la iglesia, pero que no tuve experiencia con Dios. Y como le sucede al 99% de los creyentes, cuando llegó mi adolescencia, pues se evidenció mi falta de tener una experiencia con Dios y me aparté del Señor. Santo. Totalmente. Me aparté del Señor y estaba la semilla, pero no estaba la relación, ni la intimidad con Dios, ni el permanecer en Él. Y así estuve un gran tiempo hasta que quedé embarazada de mi primer hijo, mi primogénito, y pues hubo un diagnóstico sobre él de que tenía que abortarlo. Dios mío. De que mi hijo tenía que, si no moría al nacer, pues las complicaciones iban a ser enormes. Fui perseguida pues por el centro de genética, tenía que abortar, mi familia, mis padres aparecieron, tienes que abortar, el niño va a ser una carga para ti, una carga para el gobierno, eres muy joven. Y recuerdo que corrí a una iglesia y se evidenció la semilla que estaba en mí. Y corrí a una iglesia, me sentía tan indigna que no entré a la iglesia. Santo. Me quedé en el portal de la iglesia y sale un pastor que estaba predicando ese día, invitado en esa iglesia,
fui a la misma iglesia donde fui desde pequeña, donde me presenté, esa semilla estuvo ahí. Y corrí a esa iglesia y el pastor sale, toca mi vientre, ni siquiera se me veía barriga, o sea, no era, él dedujo de que yo estaba embarazada. Dios no, mío. no, no. Era, Dios le reveló que yo estaba embarazada porque no había barriga. Aleluya. Y él pone la mano sobre el vientre y me dice Dios que no abortes, que el niño está bien y que él es una herramienta en las manos de Dios. Gloria a Dios. La profecía no termina ahí, sigue y el hombre dice, vas a ser la Katherine Kuhlman de este tiempo, te voy a levantar como la Moisés, te voy a dar una vara de autoridad para liberar al pueblo y sacarlo de la esclavitud. Pero madre, al fin, mi cabeza no se centró en el resto de la profecía, mi cabeza se centró en el niño está bien. Aleluya. Y pues ahí quedó todo y pasó X tiempo, mi hijo nació y ningún médico pudo entender cómo ninguno de los diagnósticos médicos que habían sobre él existía. Gloria a O Dios. sea, el niño que venía con una enfermedad en el corazón, con miles de enfermedades, es que eran incontables los diagnósticos. De pronto ninguno estaba. Usted mencionó algo que llamó un poquito mi atención, ¿verdad? Y voy a volver un poquito atrás. Dijo que un departamento de genética comenzó a perseguirle el gobierno. Explíquenos un poquito sobre eso, porque quizás aquí en República Dominicana una mujer queda embarazada, el niño tiene una condición y no pasa nada. ¿De qué se trataba? ¿Qué sucedía en ese momento? Bueno, mi país es un país comunista, Cuba es un país comunista y todo se convierte en una carga social. No tienes libertad ni siquiera para elegir sobre la vida de tu hijo. Existe la coacción, existe la amenaza, existe la persecución. Una vez que en el ultrasonido se mide el pliegue nucal del bebé. Al medir el pliegue nucal, por semanas de gestación hay un tamaño. Si el niño se excede o no llega al tamaño, hay una deformación. Wow. X puede ser síndrome de Down, puede ser cualquier tipo de deformación, en hidrocefalia. Entonces, al identificar eso, automáticamente genética empieza a perseguirte. Santo. Pero a perseguirte porque lo que intentan es que abortes. Es una persecución para hacerte abortar. El niño está mal. Te muestran hasta madres con niños con problemas. Mira, si te vas a ver, mira, esa mamá no tiene vida, mira el niño en silla de ruedas, eres muy joven. Yo tenía 19 añitos. Dios mío. Entonces, vas a reducir tu vida a nada. Raros hombres se quedan con las mujeres. Entonces, existe una persecución para que tú abortes. Una persecución que obviamente el gobierno se quiere librar, porque si el niño nace con problemas, el gobierno tiene que ayudar. Wow. Entonces, tu hijo se convierte en una carga social para ellos y para evitar esa carga social comienza a haber una persecución para llevarte al aborto. Dios es mío. un acoso psicológico, es una manera de cómo es preferible ahora que el niño nazca y muera. Entonces, es un episodio bien triste en la vida de una mujer embarazada donde, pues, tristemente existe un diagnóstico negativo. Más que buscar una solución, más que buscar un apoyo psicológico, existe un acoso psicológico para llevarte al aborto. Dios mío. Llegar a una iglesia buscando una salida, no entrar a la iglesia y que el pastor venga, toque tu vientre, te dé una palabra y luego ver el resultado. ¿Qué llega a la mente de una jovencita con 19 años? En realidad, la fe estuvo ahí porque como me llevaron a la iglesia desde pequeña, yo creí en Dios. Lo que pasa es que uno, cuando no ha conocido a Dios, tiene fe a su manera. Y la gente no entiende la diferencia. Hoy encontramos gente que todo el tiempo alardea de su fe. No, yo creo en Dios. Sí, pero crees en Dios a tu manera. O sea, yo creía que Dios podía hacer el milagro, pero hasta ahí. Santo. O sea, sin necesidad de entregarme, sin necesidad de ir a Dios. Y yo fui buscando eso, buscando que Dios hiciera un milagro porque ya no aguantaba el ambiente que había alrededor de mi embarazo. Pero apenas se me veía el vientre, o sea, no se me veía vientre. Así que cuando este pastor viene y me da la palabra, yo realmente sentí, Señor, tú me amas. Y sentí, mi hijo está bien. Gloria Realmente en ese momento el resto de la profecía no me importó. No me importó para nada, ni la pensé, ni la razoné. Lo que yo necesitaba oír lo escuché. Tu hijo está bien. Aleluya. Y ese fue mi aliento para poder seguir. Tremendo, tremendo. ¿Qué pasa con su vida a partir de ahí? Cuando se restaura con el Señor, cuando vuelve a su relación con Dios. Bueno, yo sigo, me aparto del Señor, no volví a ir a una iglesia, escuché lo que necesitaba. Tu hijo está bien. Nace mi hijo y cuando nace mi hijo va a terapia intensiva porque nace prematuro. Obviamente tenía un distrés respiratorio, tenía un ítero fisiológico agravado,
estuvo entubado, tenía el Levin. Mi hijo era una cosita así donde no cabía un cablecito más, un suero más. Y mi hijo pues pasa esa primera etapa. Al salir de ahí pues había un diagnóstico, había una hernia umbilical, tenía un reflujo muy grande. Y en todos esos diagnósticos yo dije, bueno, me toca ir al Señor. No estaba muerto, no había el diagnóstico, pero habían enfermedades. Y en esa misma iglesia donde me presentaron recién nacida, donde pasé mi niñez, donde fui a buscar la palabra, a esa misma iglesia fui porque había una campaña evangelística y yo iba por mi milagro. Cuando llego a esa cruzada, yo llego con el único propósito de que mi hijo se sanara. Y cuando llego con una multitud enorme, yo no me veía, porque para colmo soy bajita, estaba al final de la iglesia en la puerta, y el predicador dice, la mujer que está en la puerta y que sostiene el niño en la mano, así dice Dios el Señor, mío, Padre. Tu hijo está bien. Santo. Es a ti a quien te quiere Dios. Wow. Y pasa algo, yo no sé de mí, yo caigo al piso. Yo no sé quién sostuvo a mi hijo, yo no sé nada. Cuando yo me levanto, en mi amargura y en mi rebeldía, yo empiezo a pelear. ¿Cómo es que este hombre me habla a mí si yo vengo por mi hijo? Si a este hombre Dios le habla, Dios tiene que mostrarle que es a mi hijo, no es a mí. Y me voy a mi casa toda enojada y yo voy mañana y ese hombre me tiene que decir y que tiene que orar por mi hijo. Y voy al día siguiente y al día siguiente vuelve el hombre a decir, la mujer que está en la puerta con el niño en los brazos, así dice el Señor. Y en esa profecía Dios dice, tu hijo está bien, pero te lo voy a quitar si tú no entiendes que es a ti a quien yo quiero. Entonces yo entendí. Yo dije, soy yo quien tiene a mi hijo enfermo. La desobediencia. Mi desobediencia. El mío. Negarme a responder el llamado de Dios ataba a mi hijo a un diagnóstico, a otro diagnóstico, a otro diagnóstico, a otro diagnóstico. Y ese día llego a mi casa. Llego a mi casa totalmente enojada. Recuerdo que mi abuelita tenía una Biblia y cojo la Biblia y la bato en la cama, la tiro, golpeo la cama y le digo al Señor, mira, si tú eres real, te doy 5 segundos para que tú me lo demuestres. Padre amado. ¡Qué arrogancia! Y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4. Y solo en el 4 me quedé. Se me desapareció el piso, se me desaparecieron las paredes. Dios mío. Se me desapareció todo. Yo estaba consciente, yo no estaba dormida, yo no estaba soñando, yo no estaba teniendo una visión, yo no podía decir había algo fuera de lo... Yo estaba consciente. Wow. Si llega a ser soñando, digo que es un sueño. Si llego a estar con los ojos cerrados, digo que fue algo raro, porque Dios conocía mi duro corazón. Entonces Dios lo desaparece todo y cuando yo vuelvo a mirar, yo estoy en una montaña, en la cima de una montaña. Santo. El aire era tan fuerte que mi pelo batía, yo no traía mi ropa, a mí me habían cambiado mis vestidos. Bueno, fue algo hermoso. Y cuando estoy en la cima de esa montaña, yo veo tanta gente que la gente se empieza a convertir en punto. Y entre toda esa multitud yo empiezo a buscarme y no me encuentro. Porque mientras yo buscaba en la visión donde yo estaba viendo la visión desde la cima de la montaña. Padre amado. Entonces yo empiezo a buscarme y no me encuentro hasta que la toma, como digo yo, en mi experiencia, me permite verme que yo estoy en la cima de la montaña. A una velocidad muy grande sube un hombre que le falta un brazo. Y con la mano que tenía el hombre, él toca mi hombro. Y cuando toca mi hombro, el otro brazo empieza a salirle. Y le crece el brazo. Santo. A mí se me sale una lágrima y se me paraliza. No podía llorar. En la dimensión donde yo estaba, yo entendí luego que yo no podía llorar. Dios no me mío, fue Padre. permitido llorar. Se me congela la lágrima, no cae la lágrima. Pero me entra algo que yo sentía que no aguantaba. No aguanté la experiencia. Mi carne no aguantó, mi cuerpo no aguantó. Yo no aguanté. Y vuelvo a mi cuarto. Y cuando vuelvo a mi cuarto, en mi rebeldía, me atrevo a decir, yo estoy loca. O sea, yo no la creo. Dios mío. Y es la primera vez que escucho la voz de Dios audible. Wow. Diciéndome, mira tus pies y mira tus hombros. La gente quiere oír a Dios. Yo no quiero volver a oír esa voz. Porque esa era la voz de un padre enojado diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Qué pasa? ¿Qué más tengo que hacer? Te dije que te voy a quitar a tu hijo, haz todo lo que has pasado, te regalo esta experiencia. Y esa voz me hizo temblar todo mi interior. Yo digo que cada átomo de mi cuerpo tembló. Y yo miro mis pies, y cuando miro mis pies estaban llenos de tierra. Yo había estado en esa montaña. Y cuando miro mi hombro, estaba la mano marcada del manco.
como cuando alguien Wow. tiene frío y te tocan y se queda la marca, cuando yo miro mi hombro, la mano del manco estaba La marcada. huella estaba ahí. Y ahí es donde yo me desplomo y dejo de ser yo. Dios mío. Me paso la noche gritando, pidiéndole perdón al Señor. Vi una película frente a mi rostro de toda mi vida. Fue algo, no lo puedo describir. No sé cómo decir qué fue lo que pasó en aquella noche. Vi a Dios explicándome toda la vida por la que me había amargado. Wow. Te voy a explicar cada momento que yo estuve ahí. Santo. Porque mi queja siempre fue, si Dios existe, ¿por qué vivir esto? Si Dios existe, ¿por qué tiene que pasar esto? Culpando a Dios. Todo el tiempo. ¿Y por qué Dios no me dejó morir? ¿Y por qué no me morí antes de nacer? Una Job cualquiera. Wow. ¿Y por qué no me dejaron en el hospital? ¿Por qué no me mataron? Entonces Dios me mostró, yo siempre estuve ahí. Oh, gloria a Dios. En esa noche yo entendí que yo nunca estuve sola, que siempre Él me cuidó. Y cuando en la mañana siguiente no me di cuenta que habían pasado toda la noche, para mí habían pasado 20 minutos, o sea, perdí la noción del tiempo, perdí la noción de todo. Ese día Dios me liberó, drené amargura, botaba hiel de mis poros, botaba hiel, vomitaba hiel. Fue algo, Dios me liberó, Dios me sanó, Dios me hizo entender, Dios me libró de la culpa. Fue algo indescriptible y a la mañana siguiente, pues yo caminaba diferente. Yo era diferente, yo no me conocía a mí misma. Yo me miré en el espejo y yo no me podía identificar mi rostro. Ese es lo que yo le llamo el efecto de la liberación. Gloria a Dios. El efecto de la liberación va más allá de un vómito de caer. Es Profundo. algo, sí, es algo que se ve, que se siente, que se palpa, es algo que no se puede esconder. Y pues ese día cambió definitivamente mi vida. Nunca más pude volver a ser la misma. Santo. Ese encuentro provocó que su vida cambiara rotundamente. Exactamente. Nunca más fui la misma. Alabado sea el Cordero. Hay muchas personas que están escuchando ahí, específicamente mujeres que ahora mismo están pasando por situaciones, por momentos que ellas no entienden. Quizá Dios le está llamando, ¿verdad? Y estén pasando lo mismo que usted pasaba. No quería obedecer, nos hacemos locos al llamado, sabemos que es Dios, pero nosotros queremos ignorarlo. Abriendo un paréntesis aquí para continuar, ¿qué usted le recomienda a esa persona? ¿Qué usted le recomienda a esa mujer que la está escuchando ahí ahora mismo? Yo digo que Dios no tiene un plan B, Dios solo tiene un plan A. Y si Dios nos escogió, nos puede pasar dos cosas, como Jonás, que sencillamente toquemos el fondo para entender que Dios nos está llamando, o obedecer como Moisés y decirle al Señor que hay que hacer, quitarse las sandalias, me las voy a quitar. Yo creo que hay dos maneras de responder a Dios, a las buenas o a las malas. Así es. Yo aprendí en mi vida que es más hermoso decirle al Señor, heme aquí, que negarse y darle la espalda. Así es. Dios tiene maneras de llevarnos a donde Él quiere. Hay cuerdas de amor y hay cuerdas de dolor. Y mi consejo para ti es respóndele a Dios. Cuando Dios llama porque tiene un propósito. Y a veces nos creemos más importantes que Dios. Queremos hacer esperar a Dios, que su agenda se detenga por la nuestra, que sus planes se detengan por los nuestros. Y realmente Dios no puede esperar por nosotros. Nosotros no podemos hacer esperar a Dios. Y hay situaciones en la vida que no entendemos por qué pasan y son situaciones que nos empujan a alinearnos al llamado de Dios. Situaciones muy drásticas. Si Moisés no hubiera matado al egipcio, nunca hubiera dejado el palacio. Así es. Entonces hizo falta una muerte para que él entendiera que Dios lo estaba llamando. Así es. Se nos toca obedecer. Gloria a Dios, tremendo. Mencionó que cuando tuvo ese encuentro con el Señor, hubo una liberación en su vida. Toda la amargura, todas esas cosas que estaban dentro de usted comenzaron a salir y que cuando vio su rostro era diferente. Estaba el efecto de la liberación sobre su vida. Tomando ese punto ya como partida, cuando hablamos del término liberación, ¿verdad? Para alguna persona que no entiende de qué estamos hablando y cuál fue su primera experiencia ya en el ministerio de la liberación. Bueno, lo primero es que Dios me levanta en una nación donde no había liberación. Había un gran movimiento de sanidad, de milagros. Habían habido avivamientos muy grandes en los años 80, en los años 90, en los años 70, cuando T.L. Osborne va a mi nación y revoluciona un área de Cuba. Bueno, en unos cuantos de esos años. El caso es que cuando Dios me levanta la liberación no era algo común, no era algo popular y no era algo usual. De hecho, yo nunca había visto liberación. Crecí en una iglesia y nunca vi liberación.
vi milagros, creí en el Señor, pero no vi liberación. Santo. Entonces, la primera vez que se nos manifiesta un endemoniado fue por medio de una palabra a la hija de un pastor. Wow. Y ni más ni menos que a la hija de nuestro pastor. Dios mío. Estamos hablando de que no había pastores en la familia, nos levantamos en el ministerio, no había conocimiento de nada, no estábamos en una iglesia sobrenatural, no se hablaba de liberación, de milagro, de dones, eso no existía, era un lenguaje perdido. Y cuando salimos, termina un culto, estamos todos en el portal de la iglesia, me acerco a la hija de la pastora, de los pastores, y Dios me da una palabra. Y Dios me dice, dile que se aparte de lo que está, porque yo voy a traer vergüenza sobre la familia. Wow. Entonces yo me acerco y no le digo ni así dice el Señor, ni hablar en lengua, simplemente, mira, la llamo aparte y le digo, sentí decirte esto, no sé ni por qué, pero así me dice el Señor. Y la muchacha cae en el portal frente a todo el mundo y empieza a manifestarse. Nadie en la iglesia sabía qué hacer, ni yo tampoco. Ahí estaba mi esposo, amigos que todavía están con nosotros en el ministerio. Aleluya. Y entonces, ante aquella situación, nadie sabía qué era reprender, qué era echar fuera un demonio, qué era imponer mano. Era una situación. Y entonces yo recuerdo que en ese momento a mí me da por ponerle la mano en la barriga, pero no me pregunte hoy por qué. No lo sé, fue un impulso del Espíritu. El Espíritu Santo. Y cuando yo pongo mi mano sobre ella, yo empiezo a decir, te reprendo en el nombre de Jesús, pero yo no sabía ni qué estaba reprendiendo ni qué estaba haciendo. La muchacha se levanta, que ello obviamente fue un escándalo, era la primera liberación en la iglesia, no era algo que se veía, a tal punto que me disciplinaron. Dios mío. Me disciplinaron. Me disciplinaron porque para ellos era desorden público. No había otra manera de entender la liberación, era un desorden algo raro público. para ellos. Claro. Y entonces, por más que mis amigos intentaron ir a la oficina a tratar de explicar, mira, no hubo desorden, ahí nadie le hizo nada, ella se cayó sola, ella empezó a gritar sola, nadie le impuso mano, no se sabe qué pasó. No, disciplina por desorden público. Dios mío. Y a la hija del pastor. Es que también, ni más ni menos. Tremendo, qué problema. Al custodio hubiera sido mejor, pero no hubo manera. Cuando comience ya entonces a operar en esto de liberación, sabemos que el enemigo no se queda tranquilo, que viene una resistencia, viene un contraataque. ¿Qué pasó después de ahí? Nos tocó duro, porque como le dije, nos convertimos en una iglesia nazareno donde el que hablaba en lengua lo llevaban a un cuarto. Wow. Donde, imagínense, voy a contarle una anécdota, que el pianista de mi iglesia estuvo ahí, mi esposo estuvo ahí, estábamos en un banco, había Santa Cena, y teníamos los ojos cerrados, levantados, orando, habíamos estado en ayuno buscando al Señor, y la gente alrededor nuestra empieza a caer, sola. No sabíamos ni por qué se caía. Wow. Fue un caos, porque que Dios se moviera en una iglesia donde no se le daba libertad al espíritu era un caos. Entonces llegó un punto donde el pastor nos llama a la oficina y nos da una carta y literalmente nos expulsó con educación. Dios mío. Y nos entrega una carta y nos dice, se tienen que ir. En esta iglesia no pueden. El concilio, la junta directiva no admite. Y en la carta él pone, yo creo en lo que hay de Dios. Él no sabía si era un ministerio, si era un don. Él no sabía su conocimiento, su escuela bíblica, su teología, no llegaba a lo que estaba pasando. Se le hace una carta diciendo, el que sea que la reciba, pero yo creo en lo que hay, pero no podemos. Y él me dice, lo siento, la junta directiva de la iglesia no admite esto, ya no tenemos cómo manejar esto, no sabemos cómo controlar esto, no lo podemos controlar. O sea, vete, y nos da una carta para que nos vayamos. O sea, nos expulsan de la iglesia con una educación y un protocolo grande, porque sencillamente no podían ellos manejar lo que estaba pasando. No entendían lo que era la liberación. No lo entendían. Y viene la otra, nos tocó aprender por el Espíritu, la escuela del Espíritu, porque ¿quién te mentoreaba si no había liberación? ¿Quién te enseñaba si no había liberación? No había internet. Cuba no tenía internet. Entonces, al no haber internet, no podías Google. No había celular, no teníamos celular. No era de que me voy a conectar y voy a nutrirme de aquel predicador ni de aquel. En primer lugar, no teníamos celular. En segundo lugar, Cuba no tenía internet. En tercer lugar, la única información que había en Cuba entraba por CD o por memoria. Estamos hablando de 2010, 2011 y todavía no había internet en mi país. Nadie contaba con un celular, con conectarse. Eso era una cosa del otro mundo, insoñable. Cuando, por ejemplo, a mí me dicen que había una mujer
me profetizan 2 veces el ministerio de Kathryn Kuhlman, yo creía por el Kuhlman que era un hombre. En mi mente no cabía que era una mujer. Dios Yo mío. no sabía de quién me estaban hablando. Mi país no tiene bibliotecas cristianas, entonces no había donde buscar un libro como el de los generales de Dios. A la gente a la que tú le preguntabas cómo ayudarte, no podía. Recuerdo que llegamos donde un pastor que fue clave en nuestro ministerio y le dijimos, necesitamos mentoreo. Y este pastor nos dijo, ustedes están para mentorearme a mí. Yo no sé nada de lo que está pasando. Entonces nos tocó ser discipulados por el Espíritu. Gloria a Y eso Dios. nos tocó golpe. Porque, por ejemplo, lo primero que nos enseñaron fue, un cristiano no puede estar endemoniado. Y llegar a una iglesia, a una cruzada, llegar antes de tiempo y decir, todas estas diaconisas están orando por el evento, y decirle el pastor a uno, mira, ora por la diácona tal que está enferma del estómago. Ponerle la mano y que te vomitar un huevo. Y entonces el mismo pastor te dice, todos los diáconos, arriba, vengan para que oren por ustedes. Padre amado. Y pongamos un ejemplo, no recuerdo el número de diáconos, de 7 diáconos, más de la mitad estaban endemoniados. O sea, vomitar un huevo. Y uno, pastor, ¿me ayuda? Porque me dijeron que los cristianos no podían estar endemoniados. O sea, ¿cómo manejo lo que me dicen contra lo que sucede? Dios mío. ¿Cómo manejo lo poco que me enseñan contra lo que Dios está haciendo? Con la evidencia ahora. Exacto. Entonces era llegar a ministrar llena de una información que te daba quien no practicaba la liberación para que Dios destruyera todo lo que tú creías saber y decirte, no, no es así como tú crees. Padre amado. Ese sí fue duro, nos tocó aprender. Y vemos entonces que no estamos hablando de liberación, ¿verdad? Con personas que no son cristianas. Estamos hablando que le tocó empezar por la iglesia. Así es. Con los mismos cristianos. Así es. Entonces vienen los levantamientos de la gente que no entiende, las persecuciones. Exacto. En algún momento llegó el desánimo, no voy a ministrar liberación, ¿qué hago con esto? Mire, el desánimo nunca se va de la vida de un ministro. El desánimo es algo con lo que uno tiene que aprender a batallar. El desánimo es parte del enemigo para que uno se rinda. Claro que es difícil, en primer lugar, porque aparte de que era algo nuevo, sumémosle el hecho de que soy mujer. Y ampliémosle el hecho de que estamos hablando de que comenzamos el ministerio con 19 años. Wow. Estamos hablando de que éramos niños. Entonces, donde llegabas, lo primero que te decían es, son niños. No había una pregunta más incómoda de qué edad tú tienes, porque era como la falta de edad es falta de carácter. Y era luchar contra algo muy fuerte. La edad, el ser mujer. Recuerdo que a mi esposo, Dios mío, le decían, mándala a cocinar. O sea, así literalmente. Prácticamente la descalificaban por su edad. Y por ser mujer. Dios mío. El hecho de ser mujer era algo que le chocaba a la gente, porque los hombres no querían escuchar palabra de una mujer. Y el hombre cuando ibas a ministrar no quería que le ministrara una mujer. Entonces, ver una mujer era, perdón por la palabra, o a Jezabel o a Eva. Por culpa de ella fallamos o por culpa de esta nos podemos perderlo todo. Entonces, a eso sumarle, traer algo nuevo, era como algo demasiado exótico que atraía a la vista de todo el mundo. Sí, claro, cuando alguien te decía, recuerdo una de las cosas que más me golpeó, fue un día ir a predicar y tener 4 o 5 ancianos adelante apuntando toda la prédica. Y bueno, uno en su mente, ¿qué estarán apuntando? Y cuando termina la prédica, llamarte y decirte, aquí están todos los errores que cometiste, falta de exégesis, de hermenéutica. Claro, estamos hablando de maestros bautistas, predicadores, a niños del evangelio. Y darnos el papel y decir, no, yo me voy para un seminario. Y en ese momento mi única defensa fue, con todo lo que sabes, ¿cuántas almas has sanado? Santo. Claro, fue una respuesta mal, arrogante, altiva, me defendí. No debía haberlo hecho. Si hoy me pasa, no lo hago. Bueno, hoy me pasa y no lo hago. Pero fue algo que te confronta, porque te hace sentir, ahí hay gente que está para atacarte, no para recibir. Y 1000 veces llegué a la casa y tiré la toalla. Wow. No fue una, fueron muchas, por muchas razones. Por engaños, por estafa, por sentirnos, por las humillaciones, por las persecuciones, no solo de la iglesia, sino del gobierno, se juntó todo. Entonces, todos esos inconvenientes pues te llevan a un punto donde tú lo más fácil es desistir. Y yo creo que esa es la primera elección que toma el hombre. Así es. Momento donde viene el contraataque que usted pueda decir, esto vino por la liberación que hicimos allí. Esto vino por un demonio que echamos fuera allí. Nunca faltaron.
nunca faltaron. Tenemos 3 hijos y literalmente a mi hijo me lo fueron a robar en una cruzada, una bruja. Wow. 2 veces. Yo predicando y la bruja entró en el cuarto a llevarse a mi hijo. Santo. Gracias a Dios, Dios movió un profeta que fuera al cuarto a vigilar al niño. Entonces, la niña de nosotros nos las levantamos, la del medio, mi esposo llegó y vio cuando la levantaron en el aire, la sacaron de la cama, mi niña dormida, Sí. siendo una bebé, y la tiraron al piso. Sí. Entonces, sufríamos ataques constantemente. En el cuerpo, en la familia, con los niños, sufrimos el contragolpe del enemigo de una gran manera. Pero gracias a Dios eso nunca nos detuvo. Al final nos daba fuerza. Gloria a Dios. Porque decíamos, está bravo. Uno oraba y decía, al diablo, está bravo, pues ahora prepárate. Entonces eso le daba a uno más fuerza para poder seguir. Dios mío, tremendo, tremendo. Hay muchas personas que no comprenden ese punto de que el hombre o la mujer que ministra liberación, ¿verdad?, va a ser perseguido muy fuerte, porque uno prácticamente de los ministerios que esté escaseando en este tiempo, donde hay muchas personas, ¿verdad?, que están atadas, quieren liberación. Cuando a usted le toca viajar a otra nación, a otro lugar, entendemos entonces que en el mundo espiritual hay principados, gobernadores, espíritus asignados a ese territorio. Así es. Que cuando el hombre o la mujer de Dios va, ellos se encargan de intentar interrumpir. ¿Cuáles han sido sus experiencias ya fuera de Cuba, cuando le ha tocado salir a otra nación en el ámbito de liberación? Ver un aeropuerto coger candela para que tu avión no aterrice. Dios mío. Que te bajen del avión, que te bajen del avión estando sentado, que te digan que tú no estás en la lista cuando tú tienes el pasaje en la mano y está chequeado. Wow. Que no lleguen tus maletas, que te retrasen vuelo. Es raro que uno llegue a tiempo a un lugar. Uno siempre llega a tiempo al aeropuerto, pero el avión de uno nunca llega a tiempo. Wow. Entonces sí hemos sufrido mucho. Intentos de accidentes, cosas increíbles. La puerta de un carro abrirse, montarte en el carro y que el carro no encienda, bajarte el carro y que el carro encienda. Eso lo vivimos con 8 discípulos. Me montaba en el carro se apagaba. Me bajaba el carro encendía. Y entonces llega un punto donde tú dices, me voy a pie. ¿Qué hago? Porque sí, tuvimos muchas experiencias. Wow. Tuvimos que, Dios mío, es que el enemigo nunca está contento. No fue que el carro se apagó y hubo que buscar otro. Era que me subía, se apagaba. Me bajaba y pero se encendía. Recuerdo que en esa ocasión se montó mi esposo, se montaron los discípulos que andaban con nosotros, el equipo de trabajo, y solo hice yo poner un pie dentro del carro, ¡plum!, y el motor se apagó. Y el chofer ya decía, yo estoy al no montarte porque me vas a dejar sin carro. Dios mío. Sí, es que hemos tenido experiencias que uno realmente dice, si un espiritual las oye, no las cree. O sea, si uno que no es espiritual las oye, no la cree. Así es. Son experiencias solo para espirituales, porque la gente le va a buscar, como digo yo, la quinta pata al gato, aunque sabe que el gato nada más tiene 4. No, es que el motor, es que esto, y la gente siempre le busca la lógica. Sí, y el mundo espiritual no lleva lógica. Wow. No lo lleva. ¿Cómo sé que tengo un llamado a la liberación? Eso no se sabe, eso se evidencia. A veces queremos saber qué cargamos, y es que lo que cargamos se evidencia, los mantos se evidencian. El que Pedro cargaba con un manto de sanidad, Pedro no tenía que orar. Su sombra sanaba a los enfermos. Tremendo. Entonces se evidenciaba lo que él cargaba. ¿Cómo saber que tenía un llamado? Hacía una predicación, hacía un llamado y se convertía en 3,000 y 5,000. La salvación y las masas le seguían, estaba en él. Entonces hay gente que quiere pujar algo que no tiene o dar a luz algo que no lleva dentro. Dios mío. Lo que tú cargas se evidencia. Cuando tú forzas algo, tú quieres fluir en un don y no en lo que tú cargas, en la presencia de Dios. Cuando Dios está, eso se evidencia. La liberación se evidencia. La liberación no es buscar que alguien grite porque te estoy dando una palabra o despeinar a alguien para que suceda algo. Jesús llegó a una ciudad y puso un pie en esa ciudad y el gadareno supo que él estaba ahí. El gadareno corrió por sí solo. O sea, lo que había en el gadareno reconoció lo que había en Jesús. Así es. Entonces, la liberación se evidencia. Los endemoniados son la señal de lo que tú portas. O sea, ir a una heladería, como nos pasó, a hacer una fila y que alguien de la fila empiece a manifestarse. Y usted diga, ok, estamos en una heladería, es un lugar público, ¿qué hacemos? No hay piano, no hay batería. Llegar a un lugar
y que hayan 3 que empiecen a pelearse y tú digas, yo sé que lo que está alborotando esos demonios es lo que uno porta. Llegar a X lugar y ver problemas. Llegar a una casa como nos pasó para los 15 años de una niña. 15 años, llegamos en son modo fiesta. Vamos a tomar helado, piquen el pastel y que en la cocina empiecen a caerse los vasos, a sonar las puertas, que la mujer empiece a estar endemoniada, que haya problemas. Se llega un momento en donde ya no eres bienvenido ni en la fiesta porque algo pasa. Wow. Lo que carga se evidencia. Yo creo que ese sería el sello de que alguien entienda. ¿Cómo sé lo que cargo? Lo que cargo se evidencia. Dios mío, tremendo, demasiado poderoso. Entonces vemos que no es una vida normal. No. Porque llega un momento que tú dices, ¿qué hago? Estoy en la heladería, problema. Estoy en una fiesta, problema. El mundo espiritual trastornándose, alborotándose a causa de lo que tú portas cuando llegas a ese lugar. Terrible. Hay muchas personas que ahora mismo están lidiando con ataduras. Quizás están en una iglesia, le ministran liberación, ellos entienden que fueron libres, pero luego se dan cuenta que están viviendo lo mismo otra vez. ¿Qué pasa con ese tipo de gente que continuamente vive como en el mismo error, intenta salir, no pueden, vomitan la alfombra, caen por tierra, se manifiestan, pero el próximo domingo están en la misma condición? Bueno, para eso habría muchas respuestas, porque en todos los casos depende. Punto número 1. El principio espiritual de la estatura. En el pasaje del Gadareno hay un versículo que es clave y es donde dice, no había nadie lo suficientemente fuerte para atarlo. Wow. Pero la Biblia dice que había sido atado con cadenas y grillos. Pero hay un verso donde dice, no había nadie lo suficientemente fuerte para atarlo. ¿Qué significa? Que lo que operaba en el Gadareno no había podido ser dominado porque no había nadie de su estatura. Por eso es que el Gadareno reconoce a Jesús. En el mundo espiritual hay estatura. No es lo mismo una legión que un demonio, que un espíritu de demonio, que un espíritu inmundo. No es lo mismo. Y la Biblia deja claro, demonios, espíritu inmundo, espíritu de demonio, son estirpes diferentes. Una legión, estamos hablando de 1000 y tantos demonios. ¿Cómo saber que la persona fue totalmente libre y no que se expulsó un espíritu y no el resto? Porque la Biblia dice que a María le sacaron 7. 7 demonios. Entonces, ¿quién contó los 7 o fueron 7 veces que cayó? ¿Quién vio salir los 7? Profundo ahora. Entonces, la otra es los espíritus inmundos tratan de regresar. Eso lo dice la Biblia. Sale y trae 7 y busca una puerta para entrar. Entonces, si una persona fue libre, pero esa puerta que tenía abierta no se cerró, queda libre un acceso para que los espíritus regresen. La liberación no termina en el momento en que una persona, pues, se manifiesta. Hay un proceso de descontaminación, hay un proceso donde se cierran puertas, de entender lo que me sucedió, que ese proceso no se puede violar. Y viene la otra que es la más importante. Hay gente que puede mover el mundo espiritual, pero no tiene autoridad para expulsar el mundo espiritual. Son dos cosas diferentes. Wow. Yo puedo provocar un movimiento y que en la atmósfera haya liberación, pero que haya un movimiento donde el demonio se incomodó no necesariamente significa que el espíritu salió. Wow. Jesús entra al templo y su presencia incomoda a uno que está allí en el templo, que empieza a gritar. Se manifestó, pero no había sido libre. Hasta que Jesús ordena que sea libre. Así es. Entonces hay una diferencia entre provocar la atmósfera y que una persona sea liberada. Hay demonios que se esconden, que fingen que se fueron y no se fueron. Y si no hay discernimiento en el ministro, no puede saber si el espíritu realmente salió o simplemente se escondió. Se escondió. Dejó de manifestarse para quedarse en esa atmósfera y quedarse en ese cuerpo. Y viene otra que para mí es una de las cosas en la liberación que más me apasiona, es que existe el espíritu raíz. Y muchas veces se expulsan ciertos espíritus, pero el espíritu raíz, que fue el espíritu primario, el primero que entró, ese espíritu está escondido. Wow. Notemos, la Biblia dice, el espíritu inmundo sale y trae 7. Ok, hay 1 y hay 7, son 8, ¿verdad? Y hubo liberación y salieron 7, pero salió el raíz. El que lo llevó a ellos ahí. Exactamente. Wow. Porque los demás son escudos del primero. Estos son mi tapadera para que a mí no me descubran. Entonces, muchas veces mientras el espíritu raíz está, hay un centro operacional de las tinieblas dentro de una persona. Dios mío. Y lleva a la persona a caer en un ciclo
tristemente, de las tinieblas donde no sale, hasta que ese espíritu raíz no logra ser expulsado. Y muchas veces ese espíritu raíz no se expulsa sino es por medio de una administración profunda al alma. O sea, ¿qué te llevó ahí? Vamos a descubrir quién es el espíritu raíz. Sí. Porque eso fue lo que hizo el Señor con la samaritana. Ella tenía 1000 problemas, era orgullosa, ¿qué haces pidiéndome agua? Ella era altiva, si tú supieras, ¿acaso tú no sabes? Creía que sabía más doctrina que el Señor. Tenía unos cuantos problemas, pero el problema raíz de ella estaba en el área sexual. Y Jesús ahí es donde la ataca, búscame a tu esposo. Wow. No tengo 7. Entonces cuando ella confiesa, el Señor es que la envía. Ve y ella se va a predicar. Pero el problema de la samaritana, su espíritu raíz estaba en el área sexual. O sea, el espíritu raíz de una persona es lo que hay que descubrir. ¿Cuál fue el primer espíritu que entró? ¿Cuándo entró? Porque muchas veces el espíritu raíz entra siendo niño. Sí. Cuando a Jesús le traen el muchacho endemoniado, ¿cuál es la pregunta que hace? ¿Desde cuándo sucede esto? Desde que era niño. O sea, ¿qué andaba buscando Jesús? El espíritu raíz. ¿Desde cuándo sucede esto? Desde niño. Porque Jesús estaba viendo una manifestación, pero lo que necesitaba identificar es que está operando. ¿De dónde viene el problema? Exacto. Porque puede ser que tú veas en operación un espíritu de brujería. Y tú digas, eso es un espíritu de brujería. Sí, pero ¿y por qué llegó al espíritu de brujería? Pudo haber sido un espíritu de enfermedad. El niño fue enfermizo, la mamá lo llevó a un altar, el brujo le dijo, te voy a dar un baño, te voy a dar un breviaje, te voy a sanar, y tú estás echando fuera un espíritu de brujería, pero en realidad lo que lo llevó a la brujería, el espíritu raíz, es la enfermedad. Sí. O sea, la enfermedad se escondió y el niño nunca más se enfermó. ¿Por qué? Porque ahora se evidencia el de brujería. Wow. Entonces, cuando Jesús le pregunta al padre, ¿desde cuándo está así? Lo que andaba buscando era el espíritu raíz. Y el padre le dice, desde muchacho, desde niño. Y empieza el padre a hablar, a describir el cuadro. Y le empieza a decir, desde muchacho, se echaba al agua, y lo que estaba describiendo no era una epilepsia, era un suicidio. Se echaba al fuego, se quemaba. Y se echaba al agua, se intentaba ahogar. O sea, sí, lo que él viera, intentaba quitarse la vida. Dios mío. Pero lo que se estaba manifestando era un espíritu de epilepsia, era una epilepsia. Botaba espumarajo, pero Jesús buscó la raíz. O sea, eso es lo que necesitamos, entender que en la liberación hay muchos espíritus, pero siempre está el espíritu raíz. Gloria a Dios, tremendo. Una mujer quedó embarazada y normalmente hay una cultura, van a un altar de brujería, prepararse la barriga para que supuestamente al niño no le pase nada. Cuando ellos se toman esos bebedizos, o le hacen lo que sea que le hagan allí, entonces, ¿qué puede pasar con ese niño desde el vientre de su madre? Ya está pactado. Ese niño se entregó a un altar. Wow. Y ese altar le va a reclamar. Imagina, nace un niño, nunca lo presentan a la iglesia, pero el primer lugar donde fue, estando en el vientre, es un altar, X altar. Ese niño ya le pertenece a ese altar. Como se llame ese espíritu que estaba en ese altar, tiene propiedad del niño y lo va a reclamar. Sí. Se viene un reclamo. Hay altares que reclaman, hay altares que claman, hay vidas que le pertenecen a los altares. Y entonces hay gente que dice, yo no sé por qué yo termino en esto, porque hay un altar que cada vez que recibe libación, tu alma está ligada ahí. Entonces ahí se está recibiendo. Fíjese que en la liberación hay algo que a mí me costó entender. Una persona vomita y acabó de cenar. ¿De dónde sale el vómito si no sale comida? Ese vómito no viene del estómago. Ay. Porque no sale el arroz, no salen los frijoles, no sale el mangú, no sale el huevo. ¿De dónde viene? No es del estómago. Entonces, ¿qué nivel espiritual hay donde se almacena el residuo de un demonio? Santo. La contaminación, que cuando hay liberación eso es lo que sale. ¿De dónde sale la sangre? Sí. Si en el estómago no hay sangre, a no ser que haya una úlcera sangrante, que eso ya es de hospital. O sea, cuando uno mira espiritualmente de dónde sale, ¿por qué se ha estado llenando ese depósito? ¿Qué ha estado llenando ese depósito? El espumarajo, ¿de dónde sale? Sí. O sea, en la liberación tenemos que entender que no es natural, que es espiritual, que no es físico, por más que lo querramos entender. No, la persona vomitó, sí, pero no es un vómito, no vomitó comida, no vomitó el pan del desayuno. Entonces, ¿qué vomitó? ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Dónde estaba alojado? ¿De dónde salió? ¿Quién lo puso? ¿Salió todo? Por eso la Biblia dice, cuando el espíritu inmundo regresa, encuentra la casa barrida. ¿Cómo qué limpiaron? ¿Qué estaba contaminado? O sea, son cosas que uno tiene que entender.
que pasa en el mundo espiritual. Entonces, ese niño necesita liberación. Tremendo. ¿Puede ese niño tener un comportamiento normal, como una persona que no está endemoniada, y Claro. luego quizá en un tiempo entonces cambiar su comportamiento? Es que las posesiones tienen diferentes manifestaciones. Ningún demonio se comporta de la misma manera. Por ejemplo, un espíritu de suicidio es una persona normal, sencillamente batalla todo el tiempo en su mente, me quiero matar, ¿cómo me mato? O sea, no hay una manifestación agresiva, pero sí autoagresiva. Wow. Entonces, pongamos un ejemplo, ¿cómo se manifiesta el espíritu de amargura? Es una mujer que no voy a fiesta, no quiero cumpleaños, que nadie me felicite. Entonces decimos, son comportamientos normales. No podemos llamar normal a lo que es espiritual. Dios mío. A veces imaginamos que un endemoniado solamente es el que anda engarrotado, el que anda torcido, el que camina como zombie. No, hay diferentes niveles de manifestaciones. E incluso hay espíritus que son asintomáticos, que no manifiestan un síntoma porque tienen un propósito. Y el propósito no es destruir el cuerpo. Yo recuerdo en una ocasión fuimos a un lugar a ministrar y hay un muchacho con una Biblia así que yo no la podía cargar, una corbata, un traje, y cuando se manifiesta él dice, yo soy el espíritu que pongo iglesia contra iglesia. Era un espíritu de división. Lo curioso es que cuando hablamos con el pastor era el servidor más fiel, era el que llegaba, era el más íntegro, pero había rodado por todas las iglesias de la ciudad. Santo. Su presencia, el espíritu que él portaba, provocaba división, pero no había un síntoma. Wow. Llegaba temprano, llegaba puntual, tenía una Biblia bajo el brazo. La manifestación de los espíritus es muy amplia. A veces creemos que solo está endemoniado el engarrotado, el torcido, el que grita, el loco, el que está en un manicomio, pero es que ese no es el único endemoniado. Y el que estaba en el templo y vio a Jesús, ¿qué síntoma tenía? Ninguno. Iba al templo, ahí estaba bien portado. Jezabel en Apocalipsis, tolera a Jezabel, maestra, esa era maestra de doctrina, sabía más doctrina que nadie, enseñaba la Biblia, sin embargo había seducido a todos. Wow. O sea, no había un síntoma de las tinieblas, pero sin embargo estaba en operación. Escondido ahí. Y a causa de su presencia, entonces comenzaba en la iglesia el chisme, la contienda, y terminaba destruyendo la iglesia. Exactamente. Voy a ponerle un ejemplo. Llega un brujo a una iglesia. El brujo puede adaptarse a la atmósfera, aplaudir, cantar, saltar, levantar las manos, cerrar los ojos y orar. Pero algo no fluye en la iglesia. El predicador sabe que hay algo que está pasando en la iglesia. Hay un problema en la atmósfera. Alguien está impidiendo que las aguas se muevan. Y es solamente lo que carga un hombre, pero no hay una manifestación. Entonces hay espíritus que no tienen manifestación. Hay demonios que no tienen manifestación. Dios mío. Y que tenemos que entender que están en operación. Ahí viene el discernimiento de espíritus. Sí. Fíjese que usted dijo algo al principio que me gustó y lo quisiera tomar para no perderlo. La liberación se está perdiendo y yo le digo es real. Hoy la gente llega a la iglesia con muchas ganas de profetizar. Y le profetizamos al gadareno, le profetizamos al pródigo, que necesita su muladar para entender que tiene que volver a arreglar cuenta con el Padre. Sí. Profetizamos ministerio como que regalamos ropa. Y cuando nos damos cuenta, se está haciendo un daño más que un bien. Porque falta el discernimiento de en qué momento yo debo de entregar una palabra. Sí. No es recibir la palabra, es en qué momento tengo que entregar la palabra. Voy a ponerle un ejemplo, iglesia primitiva. Oraban y el Espíritu decía, Pablo, y al otro apártamelo para el ministerio. Pero ellos lo habían recibido en secreto. Sí. Y no lo manifestaban. Hasta que llegaba el momento y decían, aquellos dos en preparación. A veces le estamos profetizando al endemoniado. Wow. Y si no lo entendemos... Una situación bien curiosa que me sucedió, nos llega un hermano a la iglesia de otra ciudad, llega con su boca torcida y nos llega a pedir sanidad. No, yo vengo porque venía de una ciudad muy lejos a nuestra iglesia. Vengo para que oren por mí, necesito sanidad, me metí en la guerra espiritual y ahí te pintan un escenario que mordieron al diablo por los dientes. Bueno, y venimos y el diablo me torció la mandíbula. Wow. Ok. Está conmigo un anciano que siempre me apoya y voy a orar. Y cuando voy a orar, Dios me da una visión. Y me dice, no ores por él.
Y Dios me permite ver que en él estaba operando un espíritu de homosexualismo. Dios mío. Y yo digo, ¿cómo le digo a este hombre, líder de intercesión de su iglesia, mano derecha de los pastores, que tiene un espíritu homosexualismo? Ay, Cuando ay, el hombre ay. lo que quiere es ser sano. Ay, ay, ay. Pero como gracias a Dios en la lengua no me salen pelo, yo fui fiel al Señor y le digo, mira, acabo de tener una visión. Hay un cuarto así, 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 las paredes son así, 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 y yo te vi en 4 patas y el Señor me mostró un espíritu de homosexualismo operando en ti. No, pero lo único que yo hago es que mi esposa me penetra. Ay, 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 ay. Y le digo, Dios te torció la boca para que no pudieras orar. Padre amado. No fue el diablo, fue Dios el que te enmudeció para que te pudieras arrepentir. Y la única manera de que tu mandíbula, totalmente fuera de lugar, vuelva a su lugar, es que tú te arrepientes y seas libre. Entonces me tocó orar, liberar, y cuando terminé de liberar, que fui a orar por el hombre, la mandíbula estaba en su lugar. Dios mío. Entonces te das cuenta de que hay enfermedades producto a la cautividad. Sí. Y a veces vamos a ministrar sanidad, sí, pero ¿qué hay detrás de esa enfermedad? ¿Qué manifiesta esa enfermedad? ¿Qué espíritu puede estar ligado a esa enfermedad? ¿Qué puede haber detrás? La puerta que se abrió. Exactamente. Dios mío. A mí ese testimonio me marcó. Como un día llego a una iglesia, una cruzada increíble, y me llama el pastor a la oficina. Ore por él, es mi líder. ¿Qué tiene? Tiene unas llagas en las manos y no puede trabajar, ore por él. Estaba mi esposo conmigo. Y cuando voy a orar por el hombre, Dios me da una visión. Dios bendito, el hombre se masturbaba. Dios mío. Y me dice Dios, no ores por él hasta que no se arrepienta. Y quito la mano, abro los ojos y le digo, no puedo orar por ti. ¿Cómo? Dios me dice que no ores hasta que no te arrepientas. ¿Pero cómo que hasta que no me arrepienta? Mira, tienes un escritorio así, hay un cuadro, está tu esposa en el cuadro, tu esposa tiene el pelo suelto, papá, tienes una computadora, es una Mac, es gris, le digo el color, tienes un tab, tienes un mouse, tienes esto, tienes una silla, tienes un cuadro, y tú estás sentado y yo te vi y tú te masturbas. Dios mío. El hombre empieza a llorar. Si no te arrepientes, no eres libre y no eres sano. Wow. Se me tocó orar por el hombre, por liberación. Por liberación. Tenemos la iglesia llena de gente endemoniada buscando sanidad, profecía y ministerio, pero no liberación. Buscando bendiciones. Pero no liberación. Ay, 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 ay. Entonces no entendemos que detrás de todo Jesús llegaba a liberar. Claro. Los demonios salían. El ministerio de Jesús se componía por la palabra, las sanidades, la liberación y las señales. Así es. Nos hemos quedado con las señales y la sanidad. Pero a veces falta palabra. Porque palabra no es te voy a bendecir. Como mi pastor tiene una frase que decía, al rico no le profetices prosperidad. Porque el rico llegó ahí y va a seguir creciendo. Claro. No, al sano no le profetices sanidad. Porque está sano. Así es. A veces estamos profetizando y no nos damos cuenta que hay algo más. Así es. Que la gente está atada, que la gente está mal. Así es. Necesitamos ministerio como el de Pedro, que le llegaba una Ananí en Zafira y le olía el espíritu de mentira. Le oía el espíritu de la mentira. Wow. Y lo confrontaba frente a todo el mundo. Te estoy oliendo la mentira y Dios te tienes mío. que arrepentir. Y como viniste a mentirle al Espíritu Santo, aquí terminan las clases. Agarre aquí ahora. Exacto. Gloria a Dios, tremendo, tremendo. Pastora, si la gente quiere encontrarla a sus redes sociales. Nos puede encontrar como Lisneide Font. Tenemos muchas páginas que nos han abierto falsas. Wow. Así que busque la más grande y ya sabrá que es la de nosotros. En YouTube también nos puede encontrar como Lisneide Font o Juan y Lisney. Y pues ahí estamos. Gloria a Dios. Yo quiero invitarte a que te suscribas a este canal, que te unas como colaborador y sea parte de esta familia. Estuvo con ustedes su hermano Patricio Jiménez y también la pastora Lisneide Font. Dios le bendiga, Dios le guarde.